Hola, soy César Martínez y en este video vamos a ver cómo usar las funciones concatenar, concat y unir cadenas. También vamos a incluir el operador de ampersand que nos sirve también para concatenar y digamos que estableceremos coincidencias y diferencias entre estas cuatro funciones o funcionalidades. Para el ejercicio, lo que vamos a hacer es tomar de esta tabla los valores y los vamos a concatenar. Es decir, vamos a concatenar la columna de fecha, de cuenta, concepto y valor. Empezamos entonces utilizando la función igual concatenar. Llamamos la función concatenar, que bueno, valga la aclaración, tiene un símbolo cuando salió aquí en la barra de funciones, en donde aparece con un signo como si estuviera a nivel de obsolescencia la función, y eso mismo lo hace el Excel. Es decir, las nuevas funciones son concat y unir cadenas, que son las llamadas a reemplazar. Sin embargo, vamos a ver cómo se comporta esta función con respecto a las otras, y si efectivamente las otras operan mucho mejor al momento de concatenar valores. Entonces, concatenar, el argumento es simplemente los textos que vamos a concatenar. Vamos a concatenar entonces, clic izquierdo, damos el rango y soltamos de la primera columna. Punto y coma. Hacemos lo mismo, clic izquierdo, oprimido, soltamos con la segunda columna, punto y coma. Y así con la tercera columna y la cuarta columna. Bueno, aquí ya quitamos esto y cerramos. Y lo que nos encontramos son cuatro filas con las columnas, pero las columnas no están delimitadas con ningún signo. Y para esto entonces vamos a utilizar un guión como delimitador de columnas. Y ese guión va a ir entre comillas. Entonces, ocupando un argumento, es decir, en el primer argumento tenemos esta primera columna, en el segundo argumento tenemos el separador que es el guión, y este mismo separador lo vamos a utilizar, control C, control V para la segunda columna con la tercera y la tercera columna con la cuarta columna. Aquí ya se ve el separador y esto nos está ocupando, si vamos aquí al final, nos está ocupando 7 argumentos de la función concatenar. Yo lo que quiero es que optimizar recursos y que quede solamente en un argumento la fórmula, y para eso voy a utilizar el ampersand, el i, para concatenar directamente el guión con las columnas. Este mismo aquí, a ver, entre paréntesis, entre comillas está el guión, que es definido como un texto. Y aquí por los lados está el ampersand que concatena el guión con la primera columna y el ampersand que concatena el guión con la segunda columna. Entonces de ese modo vamos a usar este operador para concatenar la segunda columna con la tercera, control V, y reemplazamos aquí la tercera con la cuarta columna y le damos enter. Se ve igual a como se veía antes, solo que ahora, fíjense solamente, si vamos aquí al final, solamente nos está ocupando un espacio de argumento al interior de la función concatenar. Ahora si envolvemos en dividir texto, el texto en el argumento claramente es este, entonces después del texto, punto y coma, delimitador de columnas, el delimitador de columnas que podemos ver es el guión, entonces entre comillas, el guión, y cerramos. ¿Qué vemos acá? Que nos está tomando únicamente la primera columna, que es la columna de las fechas. Para que comprobemos que efectivamente es la columna de las fechas, vamos a llamar a la función texto y le vamos a dar formato a la columna de las fechas. Entre comillas le damos formato con día, mes y el año con Y de year. Y cerramos. A ver, tenemos la función texto y estas comillas las cerramos acá. Entonces ya concatenamos y efectivamente solamente nos sale la primera columna, que es la de la fecha. Así es como se nos comporta con la función concatenar, el ejercicio de concatenación envuelto en dividir texto. Miremos qué pasa con la función concat. Igual concat, lo mismo, vamos a hacer el mismo ensayo. De una vez entonces vamos a tomar esto
Vamos a unirlo con el guión, ocupando el guión. Entonces, un argumento está en el argumento de la columna, en el segundo argumento está el separador que es el guión entre comillas y el tercer argumento, la columna. Vamos a copiar el separador para separar entonces acá la segunda columna de la tercera columna y la segunda de la tercera tomamos, pegamos acá y la cuarta columna y cerramos. ¿Qué tenemos aquí? Miremos que esté bien, concatenado, sí, perfecto. ¿Qué tenemos aquí? Pues una sola línea de datos en donde se ve el separador del guión y está separando aquí por columnas, fíjense. Sí se ve la separación por columnas. Vamos a ver qué pasa con dividir texto. Dividir texto, bueno, pero primero fijémonos que hay varios operadores. Aquí también la columna 8 ocupa eh, el espacio del argumento 7. Entonces vamos a hacer lo mismo. En lugar de hacerlo con punto y coma, vamos a reemplazarlo con el ampersand con la intención de ocupar solamente un espacio de argumento al interior de la función y lo reemplazamos en el separador de las columnas. Aquí cambia la forma en que se ve y el separador se ve en todas las columnas claramente. Solamente al final del valor no hay ningún separador, que es cuando cambia de una fila a la otra fila. Ahí es donde no se ve separador. Entonces lo vamos a tener en cuenta. ¿Qué pasa si después de lo que asumiríamos que es la fila, lo concatenamos, es decir, y lo concatenamos con un asterisco a ver si nos diferencia por columna? Miren que aquí ya se nos ve, mentira, la diferenciación por columna, que es el guión, y cuando se salta de fila, entonces se ve el asterisco. Pareciera que ya está listo para aplicar la función de dividir texto. El texto pues claramente es este, entonces después del texto, punto y coma, y el delimitador de columnas pues es el guión, y el de las filas, que es el que nos da el salto de la fila, pues es el asterisco, y esto es lo que obtenemos. Tenemos aquí, nos marca error, pero esto se puede corregir porque al interior de la función dividir, al final de los argumentos hay un argumento que se llama llenar con. Entonces vamos a llenar con un vacío. Vamos a darle punto y coma hasta llegar a ese argumento y abrimos y cerramos comillas. Y aunque queda un espacio acá, pues básicamente queda limpia la presentación que queríamos y queda ocupando básicamente un solo argumento, por lo menos al interior de concat. Fíjense, un solo argumento y luego envuelta en dividir texto. Así es como queda. Miremos cómo queda directamente con el ampersand, es decir, vamos a darle un igual y vamos a concatenar con el ampersand. Directamente vamos a vincular el guión. ¿Qué pasó aquí? El ampersand, el guión. Y el guión lo vamos a concatenar con la otra columna. Vamos a copiar entonces toda la concatenación con el guión y vamos a concatenar directamente entonces aquí en medio con la tercera columna y aquí concatenado con la cuarta columna y demos enter. Fíjense que no tuve que abrir ni cerrar paréntesis y ya se ve como se veía con la función concatenar, solamente con el ampersand. Se ve exactamente igual con la separación del guión, no se ve separador de filas, solamente por columnas. Si yo lo envuelvo en dividir texto, el texto pues es claramente este, entonces después coloco el punto y coma para pasar al argumento de delimitación de las columnas, que como ya sabemos es el guión, cierro paréntesis y ¿qué me da? Me da exactamente lo mismo que me daba la función concatenar, pero utilizando una función menos, es decir, voy a copiar el formato del texto para que veamos claramente que este número es el de la fecha y lo pegamos aquí, lo reemplazamos. Enter, para que veamos que efectivamente es la fecha y que el comportamiento directamente con el ampersand es igual al de concatenar. Ahí ya encontramos argumentos del por qué puede estar obsoleta esa función.
Bueno, ahora vamos a probar con la última función que tiene más posibilidades, que es la que nos recomienda Excel, es la de unir cadenas. Entonces, igual, vamos a hacer lo mismo. Vamos a llamar a la función unir cadenas. Me pide un delimitador. Yo todavía no tengo claro muy bien cuál es el delimitador, pero digámosle que es eh, como al interior de la función va a haber una función que delimita las columnas, que es el guión. Entonces vamos a asumir que este es el delimitador de las filas. Eh, Me pregunta si ignoro o no celdas vacías. No vamos a ignorar celdas vacías, es decir, vamos a decirle que falso, punto y coma. Y ahora sí concatenamos el texto. Fíjense que esta función tiene más argumentos. Aparentemente es más compleja, pero tiene también el tema de que es menos rígida, es más flexible, lo cual hace más segura la formulación. Miremos ahora los textos 1, 2, 3. Entonces vamos a hacer lo mismo. Tomamos este texto y lo concatenamos directamente con el ampersand y el guión, que va a ser el separador. Otra vez me perdí acá. Vamos acá, aquí. Vamos en el separador, la primera columna. El separador es el guión y se va a concatenar con la otra columna. Vamos a copiar, control C. Y ahora aquí seleccionamos la otra columna, control V, seleccionamos la otra columna, control V y seleccionamos la otra columna y control V. Bueno, aquí ya no, al final realmente no creo que se necesite. Punto y coma. Ya unir cadenas, cerramos y enter. Como se ve concatenado las columnas, se ve separada por el guión y al final el valor, es decir, el cambio de fila por el asterisco. Aparentemente ya lo tenemos listo para dividir el texto, es decir, aplicar envolver en la función dividir texto. El texto pues ya sabemos que es este, después del texto, punto y coma, el delimitador de columnas. Ya sabemos que es el guión y el de filas, que es el que nos marca el salto de filas, pues es el asterisco. Y cerramos la función y tenemos con unir cadenas aparentemente una función más limpia. Lo único es que ninguna de estas funciones, bueno, voy a copiar el formato, lo mismo el de texto, para que se quede claro que esta primera columna es de las fechas. Copiémoslo acá, control V, enter, se ven las fechas. Hay un tema y es que aquí en esta columna y opera para todos, ¿sí? Sucede con todas las 4 funciones y es que es un texto. Esto se puede convertir a valor, pero bueno, ahorita digamos que la idea era comparar cómo operaban o cómo funcionaban las 4 funciones y ya entonces para el próximo video miraremos cómo se transforma un texto en valor al interior de una formulación donde se reconocen todos los valores como texto. Entonces con esto pues los dejo. Ya damos por terminado el video. Gracias y chao.